Jorge Javier Claudia Elizabeth, Cáceres de la Fuente Juan Francisco, Calderón Mena Javier, Castillo Moa Óscar, Ceballos Ábalos Andrés, de la Cruz Alcudia Carlos, de la Cruz Pozo Alberto, brincando la campana, Domínguez Sánchez Lucila, Espinosa May José Dolores, Gómez Asensio Fernando Enrique, González García Marcela de Jesús presente, González González Jesús, Hernández Córdoba Jaime, Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando, Yeruas Miti Alda María, Madrigal Hernández Luis Felipe, Manzano Rosas Julio Alonso, Martínez Pérez Juan José, Méndez Denis Lorena, Moeno Piñera Miguel Ángel, Morales Mateo Fernando, Ocaña Becerra José Carlos, Peralta Fósil Juan José, Pérez Pérez Alterio Ramos, Piñera Fernández Aurora, Selván García Jesús, Somellera Pulido Agustín, Ulín Barjao Manuel Antonio, Valenzuela Pernas Fernando, Villegas Zapata Humberto. ¿No vino Villegas Zapata? Villegas Zapata Humberto. No está. Hay quórum diputado presidente con 33 asistencias y 2 inasistencias. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la Secretaría justifique la inasistencia del diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante del PRI. Sí. Cumplida la encomienda, diputado presidente, y se integra a la sesión el diputado Villegas Zapata Humberto. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponerse de pie. Siendo las 11 horas con 44 minutos del día 16 de marzo del año 2010, declaro abiertos los trabajos legislativos de esta sesión pública ordinaria del primer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito a al diputado prosecretario de lectura el proyecto de orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 16 de marzo del año 2010. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación, en su caso, del proyecto del orden del día. 4. Aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2010. 5. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2010. 6. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 7. Iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. 7.1. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, por la que se expide la ley para crear el seguro del desempleo y asistencia al desempleado para el Estado de Tabasco. 7.2. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Pascual Bellicia Rosique,
de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, por la que se exhorta al Coordinador General de Puertos y Marina Mercante. 7.3. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presente el diputado Juan José Peralta Fósil, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por la que se exhorta al Poder Ejecutivo en relación con los partidos políticos de Tabasco. 8. Asuntos generales. 9. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración de esta soberanía la aprobación del proyecto del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el proyecto del orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, favor de manifestarlo poniéndose de pie. El proyecto del orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, por unanimidad de votos. El punto cuarto del orden del día que ha sido aprobado se refiere a la aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 9 de marzo de 2010, de la cual se dispensó su lectura en la sesión anterior, ordenándose fuera circulada a los integrantes de esta legislatura una vez elaborada, para que expusieran por escrito sus observaciones en su caso, y que no habiéndose recibido ninguna, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración de esta soberanía el acta citada para su aprobación en su caso. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 9 de marzo del 2010. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta mencionada ha sido aprobada por unanimidad de votos. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2010, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito proponer la dispensa a su lectura, en virtud de haberse circulado previamente a los ciudadanos legisladores, solicitando a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del acta que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa a la lectura del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 11 de marzo de 2010 por unanimidad de votos. Aprobada la dispensa a la lectura del acta mencionada y no habiéndose recibido observaciones a la misma, solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria la someta a consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete a la consideración de esta soberanía el acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 11 de marzo del 2010. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, el acta antes mencionada ha sido aprobada por unanimidad de votos. Seguidamente procederemos a la lectura de la correspondencia y de los comunicados recibidos, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura a los mismos. Comunicados y correspondencia recibida en Oficialía Mayor, 16 de marzo del año 2010. 1. Oficio, enviado por el Honorable Congreso del Estado de Coahuila, por el que hace saber a esta Cámara de Diputados de la aprobación de un acuerdo, por el que se invita respetuosamente al Congreso de la Unión, así como a las legislaturas de los estados y a la Asamblea del Distrito Federal, a efecto de recomendarles la posibilidad de develar en su muro de honor la frase
al Ejército Mexicano, como un reconocimiento a esta institución que se encarga de velar y resguardar la soberanía y seguridad nacional. 2. Oficios remitidos por el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, mediante los cuales comunica a este Poder Legislativo de la apertura y clausura del primer periodo extraordinario de sesiones, respectivamente, así como del acuerdo emitido por este Congreso por el que los integrantes de esta 60ª legislatura otorgarán un apoyo económico a los afectados en el terremoto ocurrido en la República de Haití. 3. Oficio expedido por el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, por el que informa a esta soberanía de la clausura del primer periodo ordinario de sesiones y de la instalación de la comisión permanente correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional. 4. Oficios emitidos por los honorables congresos de los estados de Zacatecas y Colima, por medio de los cuales hace del conocimiento de esta Cámara de Diputados de la elección de la mesa directiva que presidirá los trabajos del primer mes del segundo periodo ordinario de sesiones y de la integración de la comisión permanente en el primer periodo de receso respectivamente. 5. Oficios y anexo enviados por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante los cuales comunica esta soberanía que el titular del Ejecutivo Federal ha quedado enterado de la integración de la mesa directiva para el mes de febrero correspondiente a la 60ª legislatura y de igual manera remite copia del oficio número 112-108, suscrito por el Coordinador General de Política Sectorial de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, por el que da contestación al punto de acuerdo número 335, emitido por este Congreso, relativo al apoyo de los productores agropecuarios de los municipios de La Chontalpa, afectados por las inundaciones ocurridas en el estado de Tabasco. 6. Oficio remitido por la Cámara de Senadores, por el que informa a este Congreso de la aprobación de un punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las Procuradurías de Justicia de los estados y a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal para que redoblen los esfuerzos en el combate a la explotación sexual infantil y la trata de personas. Asimismo, se exhorta respetuosamente a los congresos de las entidades federativas para que incluyan en su legislación el delito de trata de personas y aquellas que ya cuentan con ordenamientos legales en la materia para que realicen las reformas pertinentes a fin de que su legislación sea homologada con el Protocolo de Palermo y la Ley para prevenir y sancionar la trata de personas, entre otros. 7. Oficio emitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, por el que se hace del conocimiento de esta soberanía, que se dio cuenta del acuerdo emitido por esta 60ª legislatura, por medio del cual los integrantes de esta legislatura otorgarán un apoyo económico a los afectados en el terremoto ocurrido en la República de Haití, turnándose dicho acuerdo a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento. Cumplida su encomienda, diputado presidente. El trámite que recae a los comunicados que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En relación al oficio enviado por el Honorable Congreso del Estado de Coahuila, esta soberanía se da por enterada del mismo. Túrnese a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia y Gran Jurado para su análisis, estudio y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor, realice los trámites respectivos. En lo concerniente a los oficios remitidos por el Honorable Congreso del Estado de Quintana Roo, esta Cámara de Diputados se da por enterada de los mismos, por lo que hace al comunicado donde se dio cuenta del apoyo económico otorgado a la República de Haití por la 60ª legislatura del Estado de Tabasco, se ordena sea agregado a su respectivo expediente. Asimismo, gírense los acuses de recibo correspondientes. Se instruye al oficial mayor haga llegar copia del citado documento a los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias que integran esta soberanía para su conocimiento y efectos. Por lo que hace a los oficios emitidos por los honorables congresos de los estados de Chiapas, Zacatecas y Colima, esta soberanía se da por enterada de los mismos
gírense los acuses de recibo correspondientes, instruyéndose al oficial mayor realizar los trámites conducentes. Respecto a los oficios y anexos enviados a esta legislatura por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación de esta Cámara de Diputados, se da por enterada de los mismos, asimismo como de la respuesta al punto de acuerdo número 335 emitido por esta soberanía, ordenando sea agregado a su respectivo expediente. Asimismo se instruye al oficial mayor haga llegar copia de los citados documentos a los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias que integran este Poder Legislativo para su conocimiento y efectos legales y administrativos a que haya lugar. En relación al exhorto remitido a este Congreso por parte de la Cámara de Senadores, esta soberanía se da por enterada y se turna a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, en cuanto al oficio remitido por el Honorable Congreso del Estado de Jalisco, por el que dio cuenta del apoyo económico otorgado a la República de Haití por la 60ª legislatura del Estado de Tabasco, esta soberanía se da por enterada, ordenándose sea agregado a su respectivo expediente. Asimismo, se instruye al oficial mayor haga llegar copia del citado documento a los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias que integran esta soberanía para su conocimiento y efectos. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo, por lo que para el primer caso se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Andrés Ceballos Ábalos, de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Con su permiso, diputado presidente, compañeros diputados, saludo con afecto al público que hoy nos acompaña, a los representantes de los medios escritos y electrónicos, al pueblo de Tabasco. Con la facultad que me confiere el artículo 33, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, los artículos 71, 72, fracción segunda, y 73, fracción primera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, y con fundamento en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este honorable Pleno la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley del Seguro del Desempleo y asistencia al desempleado para el Estado de Tabasco, bajo la siguiente exposición de motivos. El término desempleo es sinónimo de desocupación o paro. El desempleo está formado por la población activa en edad de trabajar que no tiene trabajo, es decir, las personas que están ocupadas y las desempleadas. La presencia de un elevado desempleo es un problema tanto económico como social. Como problema económico, es un despilfarro de valiosos recursos. Como problema social, es una fuente de enormes sufrimientos, ya que los trabajadores desempleados tienen que luchar con una renta menor. Durante los periodos de elevado desempleo, las dificultades económicas también afectan a sus emociones y a la vida familiar. De cuando en cuando, los países experimentan un elevado desempleo que persiste durante largos periodos, y a veces hasta 10 años. Es lo que ocurrió en Estados Unidos durante la Gran Depresión, que comenzó en 1929. En unos pocos años, el desempleo aumentó, afectando a casi una cuarta parte de la población trabajadora, mientras que la producción industrial se redujo a la mitad. Las cifras sobre el trabajo y el desempleo se encuentran entre los datos económicos más minuciosos y más amplios de un país. Se obtienen mensualmente mediante un procedimiento conocido con el nombre de encuesta de población activa. Todos los meses se encuesta a unos hogares con preguntas referentes a su historia laboral reciente. Fuente de consulta, Biblioteca Wikipedia. El problema del desempleo en el Estado de Tabasco tiene las siguientes causales.
1. Término de una relación laboral. 2. Renuncia voluntaria. 3. Despido. 4. Cierre de la fuente de trabajo. 5. Carencia de oficio o preparación. 6. Insuficiente oferta de trabajo. Y 7. Otras causas. Corresponde al ciudadano gobernador del Estado promover la inversión de todos los sectores de acuerdo con el programa de gobierno, con sentido social que genere empleos y propicie el desarrollo económico. Artículo 51, fracción 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Y en el artículo 34 de la citada Constitución hace referencia a los asuntos que le competen a la Secretaría de Desarrollo Económico dependiente del Gobierno del Estado, que entre otros son, inciso 1, regular, instrumentar, conducir y evaluar las políticas y programas de promoción y fomento económico en materia industrial, de comercio exterior, abastos, servicios, minería de superficie, artesanías y exportaciones con base en la legislación y normatividad estatal y federal aplicable. Inciso 9. Integrar, promover y desarrollar los sistemas estatales de empleo y de capacitación laboral con base en criterios de competitividad, calidad y formación para el trabajo, con la colaboración de la Secretaría de Gobierno. Inciso 9. Fomentar la creación de empleos en el Estado, apoyar la organización social para el trabajo e impulsar las acciones y programas para el desarrollo de los trabajadores y sus familias, así como promover la adopción de medidas de capacitación, formación, actualización e incremento de los estándares de seguridad, calidad y productividad en el trabajo. Además, atender lo relativo a la desregulación, fomento e incentivo a las actividades productivas y promover eventos, ferias y congresos para la promoción del empleo en coordinación con los sectores público, social y privado. Todo esto nos obliga a reflexionar sobre el contenido de la frase de Montesquieu: un hombre no es pobre porque no tiene nada, sino porque no trabaja. En los años 40, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, recomendaba a los países miembros, como es el caso del nuestro, el otorgamiento del seguro del desempleo, cuestión que no ha sido atendida, por lo que consideramos necesario que nuestro Estado sea el pionero en acatar dicha disposición de orden internacional que en varios países gozan de sus beneficios. Por lo anterior, la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo en el Estado de Tabasco, comprometida con la problemática social por la que atraviesa la clase trabajadora desempleada, somete a consideración de este honorable Pleno el proyecto de decreto que crea la Ley del Seguro del Desempleo y asistencia al desempleado. Artículo 1. La presente ley es de orden público, interés social y de observancia general en todo el territorio del Estado de Tabasco y tiene como finalidad subsidiar a los trabajadores asalariados del sector formal de la economía que hayan perdido su empleo por razones involuntarias, organizándolo de antemano para su reincorporación al ámbito laboral. Artículo 2. Se crea la Ley del Seguro del Desempleo y Asistencia al Desempleado como sistema de protección social para las personas que se encuentran desempleadas, residentes en el Estado de Tabasco, con el objeto de facilitar las condiciones para su reincorporación al sector laboral y al goce del derecho constitucional de empleo digno, socialmente útil, fecundo y creador. Artículo 3. Para los efectos de esta ley se considera como persona desempleada el trabajador que por causas ajenas a su voluntad sea separado de su empleo formal con carácter temporal o definitivo en la actividad que venía desarrollando y deje de percibir ingresos para su sostenimiento y el de su familia. Tendrán derecho a los beneficios establecidos en esta ley toda persona que acredite encontrarse desempleada. De las facultades y obligaciones, artículo 4. El gobernador del Estado, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico, será responsable del cumplimiento de esta ley y de las siguientes disposiciones complementarias.
planear, dirigir y llevar a cabo todo lo relacionado con la presente ley para que se ejecute el seguro del desempleo y de asistencia al desempleado. Procurar la generación de nuevas fuentes de empleo y cimentar las ya existentes en el Estado de Tabasco. Promover programas y acciones de capacitación para que sean ejecutadas por el Servicio Estatal de Empleo. Planear, promover, procurar, dirigir y ejecutar todas las acciones tendientes a orientar a los solicitantes más adecuados por su preparación y aptitudes hacia el empleo, vacantes. Y quinto, instituir un servicio de orientación técnico, profesional y vocacional que permita tener acceso al desempleado a mejores oportunidades de empleo. La aplicación de la presente ley estará bajo la responsabilidad, cuidado y operatividad del Gobierno del Estado de Tabasco por conducto de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Tabasco y del Servicio Estatal de Empleo dependientes de la Secretaría de Gobierno. Disposiciones generales. Artículo 5. La Ley del Seguro del Desempleo y Asistencia al Desempleado otorgará a los beneficiarios una prestación económica mensual de 60 veces el salario mínimo correspondiente al área geográfica C, general por la que forma parte el Estado de Tabasco, conforme a la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, dependiente de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. Artículo 6. Los beneficiarios de esta ley solo podrán acceder al seguro del desempleo y asistencia al desempleado cuando cumplan con todos los requisitos y obligaciones previstas en este ordenamiento, en la convocatoria respectiva y demás disposiciones del Servicio Estatal de Empleo. Del seguro del desempleo, artículo 7. La prestación que otorga la presente ley será personal e intransferible y para acceder a ella el trabajador deberá cubrir los siguientes requisitos. 1. Residir en el territorio estatal y ser mayor de 18 años. 2. Haber laborado previamente a la pérdida del empleo para una persona física o moral con domicilio fiscal en el Estado de Tabasco al menos durante un año. 3. Haber perdido el empleo que venía desempeñando por causas ajenas a su voluntad. 4. No recibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa. 5. Ser demandante activo de empleo. 6. Suscribir una carta compromiso en donde se especifiquen las obligaciones a que queda sujeto el aspirante a los beneficios que otorga esta ley. 7. Otorgar de manera personal y directa el expediente que contenga la solicitud y documentación que se le requiera. Y 8. Deberá estar inscrito en las oficinas del Servicio Estatal de Empleo con el objeto de formar parte del padrón de desempleados en el Estado de Tabasco. Al efecto, deberá presentar original y copia del acta de nacimiento, identificación oficial vigente con fotografía, clave única de registro de población y baja, expedido por una institución de seguridad social u otro documento que acredite fehacientemente la pérdida de empleo por causas ajenas a su voluntad, de las que previo cotejo se le hará devolución. De las obligaciones de la Secretaría, los beneficiarios y el gobernador del Estado. Artículo 8. Es obligación de la Secretaría de Desarrollo Económico y el Servicio Estatal de Empleo expedir y difundir la convocatoria para acceder al seguro del desempleo, estableciendo dentro de sus bases de participación cuando menos: 1. Las prestaciones que incluye el seguro a otorgarse. 2. La documentación de más requisitos necesarios para tener derecho al seguro del desempleo y asistencia al desempleado. 3. El domicilio de las oficinas autorizadas para recibir las solicitudes y pedir orientación o aclaraciones. Y 4. Las demás que determinen la Secretaría de Desarrollo Económico y el Servicio Estatal de Empleo en sus reglamentos. Artículo 9. Durante los periodos de otorgamiento de la prestación económica, el beneficiario deberá cumplir las siguientes obligaciones. Primero, proporcionar la documentación que para tal efecto se le requiere, así como toda la información que se le solicite, y presentarse las veces que sea necesaria ante las autoridades encargadas de dicho trámite, sin excluir al Servicio Estatal de Empleo. 2. Comunicar los cambios de domicilio. 3. Buscar un nuevo empleo en cuando menos 5 empresas diferentes durante cada mes y asistir a las entrevistas con las empresas que están ofertando empleos, lo que deberá acreditar fehacientemente. 4. Asistir, cuando corresponda a su perfil y necesidades,
a las jornadas de capacitación, adiestramiento y formación de personal que sea convocado por el Servicio Estatal de Empleo. Quinto, permitir los controles y registros y supervisiones que se lleven a cabo con motivo de su solicitud. Y sexto, en caso de no obtener empleo, firmará mensualmente una declaración bajo protesta de decir verdad de que continúa desempleado. Si el beneficiario no cumple con estas obligaciones, no se le otorgará el seguro del desempleo y asistencia al desempleado, y en su caso se le cancelará cuando lo esté recibiendo. Artículo 10. Cuando el beneficiario se emplee antes de concluir el periodo de 6 meses o perciba alguno de los ingresos señalados en la fracción cuarta del artículo 7 de esta ley u otro beneficio equivalente otorgado por el gobierno federal, estatal o municipal, deberá notificarlo a la Secretaría de Desarrollo Económico o al Servicio Estatal de Empleo máximo en 5 días hábiles siguientes a su ingreso, quedando sin efecto de manera automática su derecho al pago del seguro del desempleo. Artículo 11. Se suspenderá el derecho a la percepción del seguro del desempleo y la asistencia al desempleado cuando se presenten alguna de los siguientes supuestos. 1. Agotamiento del plazo de duración de la prestación. 2. Rechazo injustificado de una oferta de empleo adecuada al perfil y aptitudes del beneficiario. 3. Negativa a participar en los programas de empleo y capacitación o en acciones de promoción, formación y reconversión profesional, salvo causa justificada. 4. Cuando se esté cumpliendo condena que implique privación de la libertad. 5. Cuando perciba ingresos provenientes de algún arte u oficio que satisfaga sus necesidades básicas. 6. Ser beneficiario de programas económicos de los gobiernos municipal, estatal o federal. 7. Cambiarse de residencia a otro estado de la República Mexicana o del extranjero. Y 8. Renuncia voluntaria al derecho del seguro del desempleo. En caso de que el beneficiario proporcione información o documentación falsa, se le cancelará el seguro con independencia de las acciones legales a que haya lugar. Artículo 12. Los recursos para financiar el seguro del desempleo serán incluidos en el presupuesto operativo anual del Gobierno del Estado de Tabasco, acorde con la Ley de Egresos del Estado de Tabasco. El gobernador del Estado de Tabasco deberá incluir... Diputado, el tiempo está por agotarse. A efecto de obviar la lectura, únicamente me voy a permitir finalmente dar lectura al transitorio, agradeciéndoles de antemano su atención. Transitorio. Esta ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Estado de Tabasco. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, Villahermosa, Tabasco. Diputado Andrés Ceballos Ábalos, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo. Agradezco a los ciudadanos licenciados Feliciano Antonio Mántaras Villar y a Gregorio Morales Ives por su invaluable contribución. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. La iniciativa presentada por el diputado Andrés Ceballos Ábalos se turna a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Hacienda y Presupuesto, y de Trabajo y Previsión Social para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes para ello. Seguidamente se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Pascual Bellice Arrocique, de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con su permiso, diputado presidente, compañeros y compañeras diputadas, amigos de los medios de comunicación, señoras y señores. En términos de los artículos 28, segundo párrafo y 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y demás disposiciones aplicables en la materia, y con las atribuciones que me confiere el carácter de diputado integrante de esta 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado,
presento la siguiente propuesta con punto de acuerdo en base a los siguientes antecedentes. Es de conocimiento general que en los próximos días se llevará a cabo la licitación pública para la elaboración del proyecto ejecutivo que permitirá la construcción de la vía de ferrocarril en el tramo que comprende del puerto de Dos Bocas en Paraíso a la estación Chontalpa en Huimanguillo, Tabasco. Proyecto que se considera prioritario para el desarrollo de Tabasco. Es por eso que debe ser prioridad de este Congreso intervenir para dar viabilidad al futuro del puerto de Dos Bocas, por lo que les expongo, compañeros diputados, que la API de Dos Bocas, junto con empresas asociadas, buscan abatir costos para beneficiar a la mano de obra de la región, generar derrama económica beneficiando a diferentes empresas locales. Por lo que con fecha 10 de febrero de este año se aseguró a la compañía Cementos Apasco que se contaba con infraestructura suficiente para recibir buques de gran porte, según las siguientes características del puerto, que son: canal de navegación con una longitud de 2.100 metros, profundidad del canal de 11.50 metros, un ancho de canal de 100 metros, así como una dársena de ciaboga de 280 metros de diámetro y un calado permitido de 32 pies o 9.75 metros. Sin embargo, el pasado 25 de febrero arribó al puerto de Dos Bocas el buque SAT Bellatrix, barco de bandera de Singapur, con una eslora de 168 metros, con un calado de 32 pies de profundidad, cargando 27.500 toneladas de carbón mineral propiedad de la empresa Apasco, la cual tiene en la ciudad de Macuspana, Tabasco, una planta para la elaboración de cemento. El día 26 de febrero se trató de meter al muelle del barco. Sin embargo, durante la operación quedó varado 200 metros antes de la entrada al puerto, por lo que se realizaron las acciones para sacarlo de su varado, misma que fueron realizadas por los remolcadores que apoyaban la operación, y seguidamente el barco reflotó aproximadamente 15 minutos después del incidente, volviendo a zona de fondeo para anclarse. Cuando se cuestiona al piloto, esta expresa que no sabía que existe un canal para barcos de gran porte. Por lo tanto, hasta los días subsiguientes se llevaron acciones requeridas por el capitán del barco, tales como la revisión del casco por una empresa de buceo, la revisión de calados y posicionamiento de boyas realizada en conjunto con la API y el capitán del barco. Esta acción también la llevaron a cabo los de Protection and Insurance, tanto del buque como de la carga, así como un representante de la línea K-Line y el armador del barco, resultando siempre satisfactorias para brindar la seguridad a la entrada del buque. Control Marino envió imágenes y coordenadas del derrotero, seguido por el piloto de puerto, en las cuales se demuestra que por error de dicho piloto, el barco quedó varado fuera de los canales de acceso a la terminal de usos múltiples. En total, el buque tardó fondeado 10 días esperando para poder volver a entrar al puerto, ya que vinieron inspectores y aseguradores del buque, inspectores y aseguradores de la carga, junto con el apoyo de funcionarios del puerto para verificar las profundidades del mismo, encontrándose que el puerto sí cuenta con la profundidad para recibir buques de 32 pies de calado. No omito manifestar que dicho retraso ocasionó grandes pérdidas para el dueño de la carga, para los maniobristas, para el puerto mismo, para los transportistas, entre otros muchos sectores de la sociedad que debieron ser beneficiados con el arribo del buque. Con lo antes descrito, estas empresas harán campaña para que las autoridades estatales se pongan en contacto con la Dirección General de Marina Mercante para presionar a la salida del piloto, que mostró impericia e ineficacia para el atraque del barco. Asimismo, seguramente la API iniciará acciones legales en contra del piloto de puerto para que sea suspendido de esta actividad, pues la falta de capacidad mostrada puso en riesgo el futuro del puerto y pudo haber sido evitada, pues se estaba contratando al Star Center para capacitar a los pilotos en la operación de buques en la terminal de usos múltiples en Miami, Florida, pero la delegación sindical se rehusó a ir a tomar el curso. Ahora bien, lo anterior evidencia una problemática existente, y es que el Sindicato Nacional de Pilotos de Puerto, Delegación Dos Bocas, Tabasco, no respeta la ley de puertos, su reglamento y normativa sobre la prestación de servicios portuarios. Por ejemplo, la empresa Servicios Marítimos Dos Bocas, SADCB, ya no cuenta con contrato de la API para prestar servicios dentro del recinto portuario, pero a partir del día 11 de febrero del presente año, el sindicato, sin respetar la ley normativa, toma la decisión de utilizar sus servicios de pilotaje de entrada y salida de puerto, así como de amarre en monoboyas cuando ya no cuenta con el contrato para dar dicho servicio. En virtud de lo anterior, y estando facultado el Honorable Congreso del Estado, someto a la consideración del Pleno de este Congreso el siguiente punto de acuerdo. Único. Se exhorta a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante
en lo particular al licenciado Alejandro Chacón Domínguez, en su carácter de coordinador general, para que se tomen cartas en el asunto aquí expuesto y se sancione a quienes por su ineficacia e imprudencia ocasionaron retrasos y pusieron en riesgo la viabilidad futura del puerto de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco. Transitorio único. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para hacer llegar a sus destinatarios el presente exhorto para su conocimiento y cumplimiento en su caso. Diputado presidente, con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a usted someta a consideración del Pleno que la presente propuesta sea tratada como asunto urgente y se apruebe en su caso en esta misma sesión, obviándose el trámite de enviarlo a comisiones. Es cuanto, diputado presidente. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnarla a la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada sí ha sido aprobada como asunto urgente por unanimidad de votos. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de un punto de acuerdo presentada por el diputado Pascual Bellizi Arrocique, previo a su aprobación procederemos a su discusión, por lo que solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión, se anotan en esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. Nadie. Nadie. Aquí al principio. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte infine de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la Secretaría que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de punto de acuerdo a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de punto de acuerdo ha sido aprobada por unanimidad de votos. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43 de la Constitución Política Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta a la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, en lo particular al licenciado Alejandro Chacón Domínguez, en su carácter de coordinador general, para que se tomen cartas en el asunto aquí expuesto y se sancione a quienes por su ineficiencia, ineficacia e imprudencia ocasionaron retrasos y pusieron en riesgo la viabilidad futura del puerto de Dos Bocas en el municipio de Paraíso, Tabasco. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para hacer llegar a sus destinatarios el presente exhorto para su conocimiento y cumplimiento en su caso. A continuación se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan José Peralta Fósil, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Ciudadano presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado.
en estricto apego a lo dispuesto por los artículos 33, fracción segunda, y 36, fracción primera de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción segunda y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, así como 74 del Reglamento Interior del Congreso, considerando que el artículo 41 de la Constitución General de la República reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público, a través de las cuales los ciudadanos participan en las elecciones para la renovación de los poderes del Estado. Que en el mismo sentido se pronuncia el artículo 9 de la Constitución Política Local del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Que al respecto, la Constitución Local tabasqueña establece que los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, así como las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Que la doctrina actual que prevalece en el derecho mexicano considera que al ser los partidos entidades de interés público y en virtud de las funciones que realizan, su financiamiento debe ser garantizado por el Estado. Que es por ello que se ha adoptado un mecanismo mixto de financiamiento en el cual se consideran recursos públicos y privados, pero el legislador ha tenido la prevención de fijar como regla que el financiamiento público no sea superior al financiamiento privado. Que con base a lo anterior, el propio constituyente permanente ha previsto la forma en que se debe otorgarse el financiamiento público, tanto en tiempos electorales como en lo relativo a las actividades permanentes de los partidos políticos. Que al respecto, la fracción octava del artículo 9 de la Constitución Política Local establece con precisión que el financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro y alcancen el 2% de la votación en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa inmediata anterior, se compondrá de las administraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, así como las tendentes a la obtención del voto durante los procesos electorales, y las de carácter específico, el que se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley. A. El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral del Estado por el 65% del salario mínimo diario vigente para el Estado. El 30% de la cantidad total que resulte, de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que se hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Que tal y como se desprende del artículo anterior, el monto del financiamiento y la regla para que se les asignen recursos no es un capricho de los partidos políticos, ni tampoco un acto dadivoso de la autoridad electoral, sino un mandato expreso en la Constitución tabasqueña. Que en cumplimiento al mencionado mandato constitucional, el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, con fecha 20 de noviembre del 2010, emitió el acuerdo número 090, en el cual se estableció un monto de 53.684.664 pesos con 21 centavos destinado al financiamiento de los partidos políticos. Que en diciembre del año 2009 el Congreso del Estado aprobó el presupuesto para el IEPCT, fijando la cantidad en 65 millones de pesos.
que en base a ello se estableció que el Instituto Electoral tendría un gasto de operación de 37.352.843 pesos, dejando solo para el financiamiento público la cantidad de 27.647.157 pesos. Que dicha medida no solo es inconstitucional, en virtud que el monto del financiamiento público se determina conforme a la regla establecida en la fracción octava del artículo 9 constitucional, sino que además es ilógico que el Instituto Electoral reporte un gasto de operación tan elevado cuando no se trata de tiempos electorales. Que por esa razón, el 30 de enero del 2010, el Partido de la Revolución Democrática interpuso un recurso de apelación en contra de la flagrante violación a las disposiciones del artículo 9 de la Constitución local. Que como consecuencia de lo anterior, con fecha 25 de febrero de 2010, el Tribunal Electoral de Tabasco emitió las resoluciones 01-2010-1, 02-2010-2, 03-2010-3 y 04-2010-4, con motivo de los recursos de apelación interpuestos por los partidos Verde Ecologista, de la Revolución Democrática, Acción Nacional y del Trabajo. Que para dar cumplimiento al mandato del tribunal, el Instituto Electoral emitió un nuevo acuerdo para reasignar los recursos destinados al financiamiento público. Que las consecuencias de dicho acuerdo fueron más nefastas para el Instituto, pues determinó la reducción al 50% de las prerrogativas que constitucionalmente deben ser entregadas a los partidos políticos. Que en el caso del PRD, de un monto anual de alrededor de 16 millones, solo pretenden otorgarse ahora 8 millones de pesos. Que se puede apreciar el establecimiento de un círculo vicioso en el cual el Instituto Electoral persiste en su actitud inconstitucional ante la complacencia del tristemente célebre Tribunal Electoral de Tabasco. Que es evidente que detrás de todo este actuar se encuentra Andrés Granier y su secretario de Gobierno, Humberto Mayans, quienes pretenden entorpecer el trabajo de los partidos políticos en el Estado. Que Andrés Granier y Humberto Mayans, en su infinito autoritarismo, tienen la idea que recortando recursos económicos a los partidos políticos frenarán los canales de expresión de la ciudadanía y del descontento social que se percibe de manera creciente en todo el estado de Tabasco. Que actualmente el Consejo Estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ha solicitado al Poder Ejecutivo una ampliación presupuestal para dar cumplimiento a sus obligaciones constitucionales. Que dicha ampliación presupuestal no debe servir de pretexto para que el Instituto Electoral solicite más recursos para continuar el derroche y despilfarro que caracterizan a la actual burocracia electoral. Que los partidos políticos debemos cerrar filas ante lo que constituye un atentado a nuestro trabajo político y una clara violación a lo dispuesto por la Constitución local. Que, en el caso del PRD, entendemos los tiempos difíciles que vive la economía estatal, pero no pretendemos pedir nada más allá de lo justo y de lo previsto en la Constitución. No estamos pidiendo nada que no esté contemplada expresamente en la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Por todo lo antes expuesto, respetuosamente, en los términos del artículo 65 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco,
vengo a presentar con carácter de urgente el siguiente punto de acuerdo para exhortar al Gobierno del Estado otorgue una ampliación presupuestal al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco únicamente con el fin de que cumpla lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución local en cuanto a los montos que se deben asignar a los partidos políticos por concepto de prerrogativas. Por lo tanto, se propone que el acuerdo en mención quede redactado de la siguiente manera. Artículo único. Se exhorta al Gobierno del Estado otorgue una ampliación presupuestal al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco únicamente con el fin de que cumpla lo dispuesto en el artículo 9 de la Constitución local en cuanto a los montos que se deben asignar a los partidos políticos por conceptos de prerrogativas. Honorable Congreso, a manera de abundamiento, quiero señalar que lo que estamos solicitando con carácter urgente ya tiene de manera favorable una sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Lo interesante del asunto será ver ahora que Andrés Granier se está negando a dar la ampliación presupuestal para el pago de las prerrogativas a los partidos políticos, cuál va a ser el actuar del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. Aquí lo hemos sostenido, se trata de un tribunal de consigna. Hay que ver ahora si van a hacer valer la Constitución o se van a someter una vez más a los designios de Andrés Granier. Para tal efecto, doy lectura textual al artículo 63 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, que a la letra dice: el Tribunal Electoral de Tabasco hará uso de los medios de apremio necesarios para hacer cumplir de manera pronta sus sentencias y resoluciones en los términos que fije la ley. Va a ser interesante para los tabasqueños que esta primera prueba que se pone al Tribunal Electoral, administrados malamente por magistrados de consigna, a ver si ahora se atreven a hacer valer los medios de apremios en contra del jefe de la oligarquía que malgobierna Tabasco, Andrés Granier. Por eso someto a consideración de este Pleno que este asunto sea votado en esta sesión como de urgente resolución. Muchas gracias. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la Presidencia que la propuesta de punto de acuerdo presentada no ha sido aprobada como asunto urgente por 18 votos en contra, 15 a favor y una abstención. Al no haberse aprobado como urgente la propuesta de punto de acuerdo presentada, se turnan las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda.